Como verán, volvimos al barcito. Y casi oportunamente, para inaugurar algo que tengo en mente desde que arranqué con estos encuentros, que era la idea de cada cierto lapso de tiempo dedicarle un encuentro a lo que yo llamo mis mujeres favoritas. Y quiero arrancar hoy por una personalidad, por una gran artista nacional que fue Rosita de la Plata. En realidad su nombre era Rosalía Roba. Y en realidad es un doble homenaje, porque por un lado es Rosita de la Plata, pero para poder hablar de Rosita de la Plata, partí del gran trabajo de investigación que hizo mi queridísima amiga Beatriz Seibel. En realidad porque además es el único trabajo que hay de investigación sobre este personaje. El libro de Beatriz es este, editado por Editorial Corregidor, y justamente es Vida de Circo, Rosita de la Plata, una estrella argentina en el mundo. Conozco a Beatriz y le pregunto, digo, ¿por qué no hay más información de este personaje? Me dice, ¿cómo que no? ¿Vos buscás en el libro mío? Le digo, sí, yo vi en tu libro, pero es poquito lo que hay. Bueno, Rosita de la Plata nace en Buenos Aires a fines de 1800, exactamente en 1869. Ella es hija de dos inmigrantes italianos que estaban afincados acá en lo que sería hoy Carlos Pellegrini y Corrientes, lugar en el que además funcionaba uno de los circos más importantes de ese momento, que era el Circo Arenas. En cuanto a dónde nació Rosita y cómo se inicia en el circo, hay un montón de versiones, en el libro están citadas casi todas. Yo creo que la que más se menciona, si uno rastrea otros libros, es esta de que ella vendía flores en la puerta del... Por un lado que su tía la llevaba seguido al circo, y por otro lado que ella vendía flores en la puerta del Circo Arena. Ella no se llamaba Rosita de la Plata, por supuesto, se llamaba Rosalía Roba. Rosita de la Plata deviene luego en su nombre artístico. Y parece que Cotrelli, el dueño del circo, la vio en la puerta, le gustó y le propuso al padre, lo cual era muy habitual en la época, tomarla para el circo y formarla, darle formación circense sin paga, por supuesto, digamos, la paga o la compensación era la formación. Y parece que le dio algo así como 1.000 pesos argentinos de aquel momento al padre para además poder llevársela a Europa. Evidentemente este permiso le fue otorgado a Cotrelli y Rosita entra en el circo junto con su hermana, con Dolinda, con quien tenía un año de diferencia. En ese momento Rosita tenía 9 años y Dolinda 8 años. Bueno, y ahí empiezan en el circo, digamos, Cotrelli en el Circo Arenas le empieza a dar formación, prontamente las lleva de gira por Europa, empiezan a aprender las destrezas, las destrezas ecuestres, y se empieza a tornar en una especie de niña prodigio. Y en uno de estos viajes por Europa es que se la rebautiza como Rosita de la Plata. Se supone que en estos viajes a Europa, cuando Rosita ya llevaba unos cuantos años en el circo, alrededor de sus 17 años, lo conoce a Frank Brown, que después va a ser su gran pareja durante 40 años. Él la ve, queda deslumbrado en un espectáculo y le propone venirse a Buenos Aires con él para trabajar. Ella en ese momento llevaba un tiempo ya muy largo en Europa, a lo cual ella aparentemente contesta que no. Pero bueno, la mitología dice que ese fue el primer encuentro entre ellos. Frank Brown, el que fue esta gran pareja de Rosita, era un payaso, un clown inglés. Él en realidad nació en Inglaterra y alrededor de los 16 o 17 años es que finalmente viene a vivir a la Argentina y desarrolla toda su carrera acá. Cuestión que Frank instala su circo en Buenos Aires y entonces contrata en 1888 a Rosita para trabajar en su circo. Al mismo tiempo, Frank Brown contrata para ese circo a Antonio Podestá. Antonio Podestá es uno de los 4 hermanos de la famosa familia Podestá,
que es la familia de grandes actores y tradición teatral en la Argentina, de la cual Pablo es uno de los hermanos. El caso es que para ese entonces Rosita tendría como 20 años, se conoce trabajando con Antonio Podestá y rápidamente contraen matrimonio. Un matrimonio que no va a funcionar demasiado, que al poco tiempo empieza a entrar en crisis y ya, yo creo que este matrimonio se consuma en 1889 y ya en 1901 Rosita dispara una demanda de divorcio. Que lo interesante, es muy interesante ver qué pasaba con el divorcio en esa época, ¿no? Porque existía, digamos, existía el divorcio en aquel tiempo. Lo que pasa es que uno podía divorciarse, pero no podía volver a casarse. Cualquier pareja que tuviera era dentro del plano de la ilegalidad, digamos, y los hijos que tuviera también iban a ser considerados como hijos extramatrimoniales. Es decir, solamente era una separación de cuerpos y bienes, pero no se disolvía el vínculo matrimonial. Esa era la diferencia. Y es muy interesante ver la demanda, las actas del divorcio, porque por supuesto que uno y otro alegan culpabilidad, ¿no? Y Rosita alegaba maltratos de parte de Antonio Podestá y Antonio Podestá alegaba infidelidad de parte de ella y decía que ya estaba teniendo un romance con Frank Brown. El caso es que por supuesto la ley nunca iba a fallar a favor de la mujer en aquel tiempo y la que se encontraba culpable es Rosita, con lo cual cuando se divorcia ella está varios años pagando costas por ese divorcio. Y yo pensaba a la vuelta, lo loco de la vida, ¿no? Porque él no solo que se libera de esas costas, sino que es un dato menor, no sé si es un dato menor, ni bien se divorcia se gana la lotería. El tipo se ganó la lotería 2 veces. No sé, a mí me hizo pensar como más profundamente en el lugar de la mujer todavía, ¿no? Si bien es un hecho fortuito, pero... Bueno, y a partir de ese momento empieza la gran historia de amor entre Rosita y Frank Brown, que va a durar hasta el día de su muerte. Van a pasar 40 años juntos y empieza una historia de trabajo juntos, además, donde van creciendo. Frank tiene varios circos, porque en el medio pasan cosas. Digo, por ejemplo, para 1910, cuando se festeja en Buenos Aires el centenario de la Revolución, se levanta un circo gigante en lo que es Florida y Córdoba para la actuación de Frank Brown y a los pocos días lo queman. Gente de clase alta hace una manifestación importante y decide quemar ese circo porque dice que las gentes que iban al circo se vestían indecentemente. Bueno, no nos olvidemos que el circo no empieza como una manifestación de las clases altas, ¿no? Era la expresión más popular y más del pueblo. Y esto, por supuesto, que había mucha gente a la que no le gustaba. Cuando le pasa esto, en realidad lo que hace es que por un par de años se van a trabajar afuera, después vuelven a levantar otro circo. Y finalmente él levanta el famoso Hipódromo, que es donde hacen la gran carrera, ¿no? Ese gran circo que fue el Circo Hipódromo. Esto ya estamos hablando, esto se inaugura en 1917. Y ya en 1918 empieza a haber bastantes espectáculos teatrales en Buenos Aires, empieza a haber salas cinematográficas de cine mudo, pero empieza a haber, y empiezan ya desde 1916 a predominar las compañías nacionales de teatro. Con lo cual lentamente empieza a gestarse una cierta declinación del circo como expresión. Algo que en un momento era la gran manifestación artística empieza lentamente a perder adeptos porque, bueno, otras expresiones empiezan a ganar importancia. Y en el 20 ya además empieza Armando Discépolo con su grotesco. Volviendo al bar, volvemos a aquel tema, uno de los primeros que tratamos, que fue el grotesco criollo con Armando Discépolo. Y finalmente, en 1924, Rosita y Frank realizan última temporada en el Hipódromo y se retiran, ella con 55 años y él con 66 años. Luego de una brillante carrera, Rosita además fue
no sé si, sí, un sex symbol, fue una mujer tremendamente atractiva, de un magnetismo. Dicen que los hombres morían por ella. De hecho, hay toda una leyenda que cuenta que Picasso fue amante de Rosita de la Plata y que parece que hay una cantidad de pinturas y de dibujos que él hizo de estos encuentros que tuvo con Rosita. Bueno, ellos se retiran finalmente y se van a vivir a su casa de Colegiales y viven juntos en esta casa donde además va a vivir Dolinda también, que había estado toda la vida trabajando junto a Rosita en el circo, la hermana de Rosita. Viven en esta casa que tienen en Colegiales hasta el día que fallecen. Primero fallece Rosita y escribe algo muy lindo Rosita en un momento, en 1930, en una revista. Ella pone, que lo tengo acá anotado, dice: he vivido plenamente la vida que he soñado. Soy la única persona que no sufrió desilusiones en su carrera. Rosita de la Plata. Esto lo publica en 1930 en la revista La Novela Semanal. Y el 24 de agosto de 1940, 10 años después, muere Rosita de la Plata a los 71 años de una hemorragia cerebral en su casa. Y 3 años después muere Frank. Frank, como dije, era más grande que ella y sin embargo la sobrevive. Muere él a los 84 años. Cuando Rosita muere, Frank le dedica un poema, unos versos muy bonitos en inglés que se publicaron, que yo los voy a leer, están en el libro de Beatriz, los voy a leer. Están en inglés, los voy a leer en español. El poema se llamó Remembranza, nosotros dos. Estuvimos muchos años juntos, en tiempos tranquilos y agitados. Compartimos singulares alzas y bajas, pero nunca volvimos la espalda. No, nunca. Más áspero el camino, pesada la carga. ¿Alguna vez descorazonados? No, nunca. Buenos compañeros, bravos compinches hasta el final. Nada pudo disminuir nuestro mutuo amor. Hasta luego, tu viejo cara de cuero. Lo de cara de cuero era por el efecto que le hacía el maquillaje. Realmente fue una gran historia de amor. Supieron construir una vida en la vida y en el escenario juntos. No tuvieron hijos juntos. Fran tuvo hijos de sus matrimonios anteriores, pero no con ella. Pero creo que dieron vida a dejaron un enorme legado artístico juntos. Yo siempre me he preguntado, entre otras cosas, qué es lo que la hacía tan atractiva a Rosita, ¿no? Y yo creo que ella nació un 15 de febrero, Acuario, acuariana, la transgresora, ¿no? Con ese Urano como regente. Yo creo que fue una transgresora, fue una mujer osada, de hecho le decían la amazona, ¿no? Una mujer que se animó a divorciarse, que se animó a enfrentar a quien fue Antonio Podestá, que se dicen bastantes cosas de Antonio Podestá. Parece que esto que ella hablaba de la violencia no era tan poco cierto. Que recorrió el mundo, que se jugó por amor, que se jugó por su arte y por amor. Y a mí esto me hace admirarla profundamente. Una valiente, que como ella dice, vivió la vida y la vivió como quiso. Así que yo los invito a leer este libro, que es un libro precioso. Los invito a investigar este personaje, que es un personaje maravilloso. Y les agradezco por haber compartido conmigo hoy, por haberme acompañado en esta historia y ojalá haya develado algo a alguien. Gracias. Nos vemos la semana que viene.